Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogo crítico de la Fundación Horacio Ducharme. Yo soy Antonio Elías Salum Salazar, presidente de la Fundación Horacio Ducharme, y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar acerca de unos trabajos de investigación que se han adelantado recientemente y publicado en los reportes venezolanos de investigación científica de la Fundación Horacio Ducharme, trabajos de investigación realizados por nuestro invitado de hoy, el doctor en Sociología y sociólogo Francisco Antonio Rodríguez, egresado de la Universidad Central de Venezuela, y quien es, yo considero, uno de los 7 sabios de la angostura del Orinoco, y con quien podemos hablar de cosas muy interesantes en el ámbito de la sociología. Tiene la particularidad de ser de Nueva Esparta, es un neoespartano, pero muy socrático, lo cual lo hace todo un personaje. No existen muchas personas en el mundo que tengan ese perfil neoespartano socrático. Y con Francisco vamos a estar discutiendo un poco acerca de el trabajo que publicó, o los trabajos que publicó en enero de 2023. El primero de ellos llamado Hispanidad versus Anglofonía, el lenguaje, lo simbólico y el poder. Y el segundo trabajo es acerca de el inconsciente societario y la pulsión de muerte en la sociedad contemporánea. Son 2 temas que desde el ámbito sociológico Francisco se ha interesado últimamente y que por supuesto tienen también relación con el estudio de la ciudad, que tiene también sus cualidades particulares en el ámbito de la hispanidad y en el ámbito del inconsciente societario. Pero bueno, antes de comenzar a hacerle preguntas a Francisco acerca de estos 2 artículos, que por cierto estos artículos los puedes conseguir en la revista de la Fundación Horacio Ducharme, que ha sido publicado en enero, ¿verdad? Y que está disponible digitalmente en el blog de la Fundación, dirección del blog que se la vamos a dejar acá en la descripción de este video. Francisco, buenas tardes, encantado de estar acá. Buenas tardes, profesor. Unas palabras introductorias para darnos a conocer a nuestra audiencia, antes de comenzar a hacerte preguntas sobre estos 2 trabajos que has publicado en la revista Reportes Venezolanos de Investigación Científica. Bueno, es propicia la ocasión para iniciar un debate sobre este tipo de cosas tan de vigente actualidad, como es el problema de la lengua, básicamente de la lengua, más que del lenguaje, pero podemos también discutir el lenguaje, y su relación pues con lo simbólico y el poder, porque es que el lenguaje es la institución más social que hay. Y el niño comienza a aprender, Jean Piaget mediante, a través del lenguaje básicamente, más que a través del lenguaje. Y es poder porque el quien domina el lenguaje domina el poder y domina a los otros. De manera que es particularmente importante, de crucial importancia, hablar de estos temas. La pulsión de muerte tiene mucho que ver con lo que hoy es el estado de la violencia en el mundo entero, no solamente en Venezuela o América Latina, Centroamérica, un país como Costa Rica, que tradicionalmente fue visto como la Suiza de América, que no tiene ejército, que solamente tiene policías, que no tiene cárceles, hoy ingresa al selecto grupo de los países violentos del mundo, de América Latina en plena Centroamérica, El Salvador y donde están otros países tradicionalmente violentos, las maras, etc. Entonces, es muy importante esto porque estamos siendo tragados por el leviatán de la pulsión de muerte, que es la violencia como un jinete del apocalipsis que está azotando al mundo, no solamente occidental, sino también al hemisferio oriental. Bien, Francisco, me gustaría un poco destacar que este diálogo crítico sobre el trabajo de Francisco también lo estamos haciendo en el marco de la Convención Nacional del Centro de Estudios Sociales y Culturales, que se está dando en este año 2023, centro de estudio que está adscrito a la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde la Fundación Horacio Ducharme participa como un grupo de investigación conjuntamente con el doctor Francisco Antonio Rodríguez y también otros miembros de la Fundación. Francisco, yendo de lleno a tu primer artículo, Hispanidad versus Anglofonía, el lenguaje, lo simbólico y el poder.
Este artículo destaca la importancia de la lengua en la dinámica de poderes hegemónicos internacionales. Hay lenguas hegemónicas por razones militares, científicas, políticas y económicas, como el inglés, pero también el chino, el ruso, el árabe, el indio, pueden ser vistos como contendientes actuales y futuros del hegemón anglosajón. El español, o para algunos el castellano, aunque yo prefiero llamarlo español, por su demografía no parece estar en peligro de extinción, a diferencia de otras lenguas americanas y europeas. Sin embargo, hoy en día parece ser más atractivo hablar en inglés, la lengua del hegemón, del dominante, que el español, la lengua del dominado, del subordinado, del subdesarrollado. También hay que considerar que hoy en día existe cada vez más una alternativa tecnológica, que son estos traductores en línea, inclusive utilizando inteligencia artificial, que pueden llevar a considerar obsoleto el aprendizaje de una segunda lengua, y pueden también, de manera subrepticia o implícita, conducir el crecimiento humano hacia una única lengua, tal vez favoreciendo la propagación del inglés. En tu opinión, ¿puede llegar a desaparecer el español como lengua de comunicación y ser barrido completamente por el inglés? ¿Qué razones podrías dar para que esto no ocurriera, Francisco? Bueno, efectivamente la lengua, como todo producto cultural, todo organismo vivo, que la lengua puede desaparecer, así el latín, que fue una lengua hegemónica, como dices tú, del Imperio Romano, y desapareció en el sentido de lengua viva, activa. Ahora es una lengua para la ciencia y para otras cosas, que no es necesariamente la interlocución, el habla, pues, normalmente. No creo en estos momentos que el español como lengua esté en peligro de desaparecer. Un indicador de por qué en la lengua del español no ofrece indicios de que vaya a desaparecer es el surgimiento de nuevas modalidades lingüísticas, ¿no? El Spanglish, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, hay una babel de lenguas. El idioma oficial, claro, es el inglés, pero el Spanglish es una mezcla de español con inglés. Y otro en América Latina, en el caso de los Estados Unidos, el portuñol, porque ante la proyección muy, digamos, hegemónica, vamos a decir así, de un país latinoamericano como es Brasil, con su idioma portugués, se está hablando entonces el portuñol. El portuñol mezcla de español con portugués, de manera que se está haciendo un sincretismo, y eso es propio de la lengua, de los pueblos, de las personas, porque en contacto con otros se cambian las estructuras sociolingüísticas, cambian las estructuras culturales, y eso está pasando con el español. Pero ¿por qué desaparecen algunas lenguas? Como pasó con el latín. Bueno, la gente deja de hablarlo. Quienes mantienen a los idiomas son las gentes que hablan, la praxis lingüística, el pragmatismo lingüístico, los actos que hablan, las personas. No es la gramática lo que mantiene a los idiomas, a los lenguajes, sino es el habla, cómo lo hablan las personas. Las personas no dejaron de hablar pues el latín ortodoxo, que era una lengua muy rígida para ellos, y comenzaron a hablar en lo que se conoce como las lenguas romances. A la decadencia de un imperio como es el imperio anglosajón, me parece que está en decadencia hoy, surgiendo otras potencias, los BRIC, que son los países emergentes, la China como potencia alternativa, que es mucho más vieja que cualquier otra civilización. El estado civilización que es la China está desafiando al
imperio anglosajón, a la globalización anglosajona, y está tratando de imponerse. Entonces, el español, que es un idioma que está en muchísimos países, está realmente distribuido en una geografía universal, hasta de Europa, América Latina, hasta el Asia, ha dado demostraciones al contrario de una pulsión vital, de un dinamismo que lo mantiene como una lengua que no responde a una estructura de dominación, una estructura hegemónica, sino a países a una relación intercultural, a países que establecen una relación intercultural. En este caso, España, por ejemplo, América Latina, que es un producto de la transculturación o interculturación hispánica desde la conquista, las Filipinas y otros pueblos pues, que hablan español. De manera que el español sigue viviendo como valor refugio en una cultura que en una época fue hegemónica y que hoy se mantiene como dispersa a través de todo el mundo, sin ansias de dominación, sin pretensiones hegemónicas, porque es el idioma que se habla, el idioma de la ciencia, porque es el idioma de la técnica, ¿no? Es el idioma que pueden hablar las personas en cualquier país donde esta lengua esté activa, y por ello se producen comunicaciones a partir de ahí. No solamente la comunicación lingüística, también está las maneras de pensar y de ser en español, la lengua de Cervantes, de Miguel de Cervantes, con el carácter universal que tiene la obra de Cervantes. Bueno, básicamente el Quijote, otras obras de Cervantes no se conocen así, tanto como el Quijote, pero esa es una obra universal, con proyección universal, que podría compararse con la Ilíada, la Odisea, el Fausto de Goethe y otros, las obras de Shakespeare, y otras obras que son ya universales, que pertenecen a la cultura universal, no solamente a Inglaterra, no solamente a Alemania, sino también patrimonio cultural de la humanidad. De manera pues que no creo que el idioma español esté en situación de estar desapareciéndose y convirtiéndose en una lengua muerta, mientras haya millones, no sé cuántos, de hablantes, oyentes en español, esta lengua continuará viva, porque es la lengua, digamos, de las estructuras populares, más que de la ciencia. Bueno, de la literatura lo es, las grandes obras de la literatura, Góngora, Lope de Vega, en fin. Pero aunque no sea el idioma de la ciencia propiamente dicha, en España se ha hecho mucha ciencia, en América Latina se ha hecho mucha ciencia, Ramón y Cajal, por ejemplo, en el campo de la tecnología, el descubrimiento de las neuronas, etc. Pero ese idioma inglés o idioma alemán, que son anglosajones y que persisten hoy, que se presentan hoy en su fachada de idiomas de la ciencia por oposición a otros idiomas que efectivamente se le dice, otras lenguas que efectivamente se le dice lenguas no científicas, más bien románticas, más bien literarias, eso le da la fuerza al idioma español, que como valor refugio está resistiendo hoy a la arremetida brutal de la globalización anglosajona. Muchas gracias, Francisco, por esa clarísima respuesta y bueno, muy optimista en cuanto al futuro del español. Has mencionado en varias oportunidades la literatura, ¿no? La literatura actual, y yo quiero preguntarte acerca de una tendencia que yo observo, inclusive en tu artículo también se observa, esa tendencia de identificar imperios nuevos e imperios viejos contra los cuales enfrentarse.
Imperios que no suelen tener un emperador real, efectivo o explícito. Inclusive el original, el emperador romano, no dio realmente pie a un sistema político llamado imperio, ya que los mismos romanos no se referían a su sistema político como imperio, sino como una república. Su denominación imperial es más bien obra de escritores posteriores al imperio. En el caso español es también confuso hablar de imperio, porque no había un emperador propiamente dicho, y lo que había más bien era un rey que reinaba en muchos reinos, donde cada reino conservaba un fuerte grado de autonomía. El reino de Valencia, el reino de Granada, el reino de Chile, etc. Parafraseando al historiador español mexicano Tomás Pérez Bejo, preferiría decir, en vez de imperio español, la España del 1492 al 1800 es más bien una monarquía federal de repúblicas urbanas. Y esto denota que el rey federaba en su organismo, en su físico, en su cuerpo, muchos territorios que se organizaban alrededor de ciudades. ¿Okay? Y estas ciudades tenían sus poderes locales, el ayuntamiento, el cabildo, o el que es hoy en día el consejo municipal. Esos poderes locales administraban muchos asuntos de la ciudad y sus alrededores, supervisados remotamente por la corona. De allí que el surgir de las ciudades americanas es clave para el basamento del sistema español. Ciudades con autonomías, con espacios circundantes que las sostenían. Ciudades que se articulaban en un sistema de apoyo mutuo y hermanamiento que ayudó a su desarrollo. Por ejemplo, Santo Tomás de Guayana, hoy Ciudad Bolívar, muy hermanada con Santa Fe de Bogotá y con San Juan de Puerto Rico y Santo Domingo. A diferencia de Inglaterra, Francia y Holanda, España no tenía una metrópoli y no tenía colonias. Madrid no era una metrópoli y Venezuela no era una colonia. En cambio, Londres era y sigue siendo una metrópoli y Guyana fue y sigue siendo su colonia. Lo mismo puede decirse de París y Cayena, o Ámsterdam y Curazao, o Paramaribo. Lamentablemente, muchos estados actuales, inclusive en Hispanoamérica, han adoptado este modelo metrópoli-colonia para su administración, olvidando las ventajas de un auténtico sistema federado, aunque declarativamente se afirmen como tales. ¿Piensas que el término monarquía federal de repúblicas urbanas sería más adecuado que el término imperio español para describir la realidad de España entre 1492 y 1800, Francisco? Bueno, lo que pasa es que era muy diversa la territorialidad de la dominación española, para no decir imperio, más lo que tú estás diciendo. Era muy variada, muy diversa, muy plural, demasiado territorio, demasiadas etnias, demasiado. Y no pasaba así con Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra surgió la antropología cultural, no la etnología, o la antropología surge en Francia, en París, pero sí la antropología social y cultural, porque necesitaban dominar esas estructuras étnicas diferentes, conociéndolas desde el punto de vista científico, y así las dominamos. Bueno. Pero en el caso de los predios propios de España, era demasiado grande, demasiado diverso, demasiada diversidad etno-cultural. Y pienso que España necesitaba ciertos grados de autonomía relativa para sus territorios que pudieran darse una especie de canon de autogobernabilidad. Por ejemplo, las leyes que se elaboraban en España y que regían las colonias, las leyes de India, las leyes que pretendían crear códigos de justicia, códigos de leyes que rigieran las relaciones entre los ciudadanos,
presidencia, que era la juicio que se hacía a los gobernantes que terminaban su periodo, en este caso de capitán general hacia abajo, para tratar de ver en qué medida ellos habían fallado en su función administrativa y juzgarlo ahí mismo antes de que salieran a la calle. La presencia de la forja catalana acá en la Guayana, donde unos monjes capuchinos crearon una especie de modos de producción muy diversos, muy particulares, y había unas encomiendas en el cual no había una explotación inmisericordia con la que planteaba el padre de las casas en México, sino que había una especie de germen de lo que pudiera haber sido un desarrollo capitalista en las mismas colonias que España lo permitía y que España lo prohibaba, claro, porque en la independencia y Libertador Simón Bolívar, eso se acaba, los placeres de ganados que llevaban ahí. Eso se termina, pero quién sabe hasta dónde podría haber evolucionado ese experimento socioeconómico de esos monjes capuchinos. Era obvio también que esos monjes capuchinos tenían una ideología desde el punto de vista productiva, socioeconómico, que distaba mucho de aquellas concepciones más bien virreinales, más bien de señorío feudal, de esa España que tenía también mucho de feudal, semifeudal, y ahí se hubiera podido caminar por un desarrollo capitalista muy importante, lamentablemente yubilado. La palabra y la cosa de Michel Foucault, que si había algo diferente acá empíricamente desde el punto de vista del estilo de conducción de la relación centro-periferia, vamos a hablar de centro-periferia, podríamos decir entonces que no era un imperio propiamente dicho, sino que era una federación de repúblicas democráticas urbanas, de ciudades, las ciudades. Bueno, de ciudades. O sea, el término te parece bastante... Muy sugerente, y eso remite al concepto de la polis de los griegos, pues, que tenían una sola ciudad, varias ciudades, poli, de repente se confederaban todos entre sí, que eran griegos, pero cada ciudad tenía su particularidad. Así también, yo pienso que el hecho de que la corte española pudiera admitido las demandas, los planteamientos que hacía el padre Bartolomé de las Casas, y que pudiera crear un magma sociocultural, un clima sociocultural en el cual esto de las misiones del Caroní pudieran haber surgido. Parece que si hay una diferencialidad, me parece que si hay una particularidad sociológica, antropológica de España con respecto a otros centros imperiales, donde la rigidez, por ejemplo, el anglosajón, ni qué decir de los imperios asiáticos, imperios de la antigüedad, de Oriente, tenía como estructuras sumamente rígidas por su carácter. Entonces, aquí hay una diferencia, aquí hay una particularidad, aquí hay un talante que lo hace diferente, y esa particularidad etnoespecífica de España, del reinado español, es lo que determina que nosotros los latinos seamos como nosotros. Todo polisintético, ¿no? Como hace el español se parece a los idiomas primitivos, son polisintéticos, el alemán también lo es, pero los rasgos suprasegmentales, vamos a decir así, del español, del alemán, igual que del español o del japonés, cuando ellos hablan reflejan autoritarismo, voz de mando, no así lo del español propiamente
propiamente dicho, de tal manera que ese carácter, ese carácter social, vamos a decir así, esa personalidad básica del mundo hispano, del español, si queremos hablar de una personalidad básica, que Cervantes y Saavedra se burla, se hace mofa, hace sarcasmo con eso, poniendo a Sancho Panza, que al final termina siendo el más sabio de los dos. Eso solamente se ve en el mundo hispano, no se ve en el mundo como es anglosajón, ni en el japonés. Se parecía mucho la tonalidad de voz del alemán al del japonés, tono autoritario, con la G gutural, con los rasgos de eso, del énfasis en la afirmación muy autoritaria, muy fuerte. No así pasa con el español. El español más bien es un idioma cadencioso, es un idioma musical, hay que remitirse a los juglares de la Edad Media, como iban cantando, bueno, en Francia también será, por supuesto, como iban cantando y narrando las noticias, y con eso ganaban su dinero, iban de pueblo en pueblo. Pero eso es muy propio del carácter latino, de la manera de ser, el español, que no es que lo hereda de Roma o lo hereda de otra formación estatal, sino que lo va construyendo, el romancero gitano, pues, de Federico García Lorca, ¿no? Ahí hay muchos elementos bien interesantes que puedan desprenderse, hablar de una personalidad básica o un carácter social, en todo caso, de lo que es el mundo hispano. De manera que ahí tenemos diferencias, podemos hilar ese ovillo de hilo y encontrar que la estructura matricial, matriz étnica y socioétnica del mundo hispano tiene mucho que ver con la madre, con el matriarcalismo y con el patriarcalismo también, más que con el patriarcalismo. La madre patria, ¿no? Los reyes católicos, bueno, tenían dentro de sus adoraciones a Jesucristo y Jehová, pero era ante todo la Virgen María, la Virgen de Fátima, los secretos de la Virgen de Fátima. La Virgen María es una y múltiple, porque es la Virgen de Guadalupe. ¿Cuánto en el mundo nos amó usted? Una unidad teológica que le dé sentido, no uniformice, pero sí que le dé sentido, un significante, un súper significante, como es la Virgen María o el mito de la Madre Nutricia o el matriarcalismo propio de ese mundo hispano que algunos investigadores lo han reseñado, y que yo lo digo en mi artículo sobre humanidad, armonía e hispanidad. Correcto. Muy bien, entonces estamos comentando precisamente el artículo que escribió Francisco Rodríguez en los reportes venezolanos de investigación científica de enero de 2023, titulado Hispanidad versus Anglofonía, el lenguaje, lo simbólico y el poder. Ese artículo lo pueden luego revisar en el enlace que estará en la descripción. Una última pregunta acerca de tu artículo, Francisco. Fíjate, la hispanidad es la parte de la humanidad que habla español, pero también piensa, sueña, reza, canta, baila, ama y odia en español. Esto crea un blindaje cultural que la distingue de otras partes de la humanidad. Blindaje que tal vez haya preservado la hispanidad de su total desaparición. Sin duda, parte de ese blindaje incluye el catolicismo, con sus valores de solidaridad, de generosidad, de compasión, entre otros. Históricamente, el catolicismo de la hispanidad se ha visto amenazado por corrientes antagónicas como el protestantismo, la masonería, el capitalismo, el comunismo, etc. Hoy en día se ha visto un recrudecerse de iglesias evangélicas en nuestras ciudades,
que compiten en el mercado religioso de la hispanidad, así como el accionar de ideologías anticatólicas. ¿Piensas que esas corrientes antagónicas pueden llevar a una transformación nuclear de la hispanidad de forma tal que ésta deje de ser católica? ¿Puede ser la hispanidad conducida por un anglicano, por un hinduista, por un musulmán o por un ateo? Dalai Lama. Dalai Lama. Bueno, vean ustedes, en ese capítulo de Sevilla, no me acuerdo ahora el título del capítulo, en Hermanos Karamazov, se ve claramente cómo Jesús es vilipendiado ante el Gran Inquisidor, se llama el capítulo, el Gran Inquisidor en Crimen y Castigo. Pero lo que el Gran Inquisidor está diciendo, el Gran Inquisidor era el que llevaba la hoguera, el que llevaba el de Cervet, circulación de la sangre, a Galilea lo peló, pero porque él se retrata. Pero vean, los razonamientos lógicos del pensamiento discursivo, atención Sócrates, del Gran Inquisidor, no son falsos, no son un sofisma. Dice, a través de la historia se ha engañado a las masas con la cuestión del perdón, con la cuestión de la magnificencia, con el populismo, digamos, en el plano espiritual, pero también en el plano político. ¿Y qué tenemos? Las masas están hambrientas de pan, buscan pan, más que buscar perdón, más que buscar las virtudes teologales o algunas otras cosas. Yo pienso que sí puede la cultura anglosajona montado en el caballo del Apocalipsis, de la cultura protestante, de la cultura protestante en sus diversas acepciones. Ellos tienen más sectas que nosotros los católicos, ¿no? Porque ellos son anglicanos, luteranos, pietistas, en fin, una gran cantidad que llegaron a los Estados Unidos y acabaron con los indígenas. Bueno, en fin. Yo pienso que sí puede el protestantismo montado en el caballo, en una secularización violenta, una desmitificación violenta, que Weber hablaba de un desencanto del mundo. El sistema capitalista era nacionalista porque producía un desencantamiento del mundo, un desencantamiento del mundo. Ese desencantamiento del mundo, hoy, en todos los países de habla cristiana, está produciendo una reacción adversa, que es el reencantamiento del mundo. En vez de decir, las vírgenes, no, ese es un engaño, esa es idolatría. En vez de decir, no, la Virgen María, eso es mentira, que era una virgen. Al contrario, se está preservando el pensamiento simbólico que va mucho más allá de lo real empírico. Claro, no era virgen, no es una metáfora. Y se está tratando de preservar, esos son los valores fundamentales de la cultura universal, no es el catolicismo, sino el universalismo. Y yo pienso que sí puede el protestantismo avanzar rápidamente con una especie de avanzada ideológico, espiritual, ante un mundo plural, ante un mundo de la incertidumbre, un mundo que no sabe a dónde va, y en el mercado espiritual y en la anomia espiritual, el protestantismo puede hacer excelentes negocios y excelentes resultados. No estoy hablando de una secta en particular, en el caso de América Latina y en el mundo también, porque también está Corea, que es un país budista, no sé, en otros países budistas, asiáticos, se está imponiendo el pentecostalismo, que es una formación ideológico-cultural y espiritual de los Estados Unidos, de Norteamérica, como las nuevas tribus en América Latina y en Venezuela. Las nuevas tribus fueron expulsadas mediante un decreto por el presidente Chávez, porque primero adoctrinaban a la gente, los catequizaban, era una especie de conversión compulsiva de los católicos
tras el chantaje ideológico y psicológico de que si no aceptabas a Jesús como tu Salvador, ibas al lago del infierno, que es un lugar de tormento, y eso producía neurosis de pánico en mucha gente, muchos indígenas, por ejemplo el caso de los Pemones, aquí en la Gran Sabana. Yo pienso que sí, ante una situación de incertidumbre, ante una situación de fragmentación del sentido y de lo significante, de pulverización del sentido y del sistema de significado y de los valores, puede ingresar un sistema que aparentemente es muy coherente, que aparentemente es muy a tono con lo que es el venezolano común y corriente, ¿no? Pero fíjense que es contradictorio. El venezolano común y corriente y la hispanidad, podemos decir así, la hispanidad, es más bien laissez-faire, más que rigidez neurótica de la cosa. Laissez-faire es puertas abiertas, el catolicismo nuestro es un catolicismo popular. Vamos a misa cuando hay bautizo, cuando hay Semana Santa. Bueno, si van los beatos, si van, pero una minoría, los beatos que van todos los domingos, pero la mayoría de nosotros los católicos vamos a la misa es cuando hay un evento especial y hay una relación pues con todos esos íconos que también lo tiene Rusia. La Unión Soviética se eliminaron, pero ellos parece que volvieron otra vez a los íconos, a la iconología, ese cristianismo ortodoxo, perdón, el cristianismo ortodoxo. Entonces, yo sí pienso que sí puede terminar aculturando, deculturando el universo espiritual, ideológico de la hispanidad del venezolano, esa avanzada anglosajona de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque actúan con el miedo, con el chantaje. El lago del infierno, te vas a quemar. Los católicos no hablamos de eso, los católicos son, por ejemplo, tantos sinvergüenzas, son laissez-faire. Y sí, cielo, infierno, Dios, todo lo demás. Pero no es neurótico en ese sentido de la rigidez, psicorrigidez neurótica del anglosajón en el plano del mercado espiritual. Perfecto. Bueno, muy bien, esa posición bastante clara. Polémica seguramente, criticable y discutible, pero bueno, esa es la posición de Francisco Antonio Rodríguez. Me parece extraordinario. Vamos a pasar al siguiente artículo, Francisco. ¿Cuál es? El inconsciente societario y la pulsión de muerte en la sociedad contemporánea, que también salió publicado en el reporte venezolano de enero 2023 de la Fundación Horacio Ducharne, y del cual también tú has hecho un libro con un título parecido. En ese artículo tú sugieres que la sociedad contemporánea occidental está sufriendo una migración de valores que podríamos ilustrar como un desplazamiento del eros al tánatos. Los valores de integración social como el amor, la ternura, la amistad, la valoración del otro, la familia, el parentesco, etc., tienden a desaparecer y en su lugar se colocan valores egocéntricos como el éxito material y socioeconómico, el poder y la dominación. En buena medida, este desplazamiento axiológico refleja la victoria de la modernidad anglofónica, con su racionalismo materialista y escasa espiritualidad, frente a la hispanidad con sus valores espirituales sobre los materiales. Es posible plantear una modernidad alternativa que parta de los valores humanos de la hispanidad para desplazar la modernidad anglofónica. ¿Tiene sentido impulsar un rescate moral de la sociedad contemporánea occidental para revalorizar sus bases espirituales? ¿Qué implicaciones sociales, políticas y económicas tendría una operación de rescate moral de la sociedad occidental contemporánea en ese caso, Francisco? Bueno, que sencillamente pudiéramos nosotros cultivar los valores de la convivencia. La humanidad tiene, bueno, desde que surgió, desde el Neandertal hasta el Homo sapiens, millones de años, pero aún la convivencia sigue siendo materia pendiente. Los Estados Unidos
es un país donde más se han desarrollado las ciencias de la conducta, no el conocimiento, pero sí las ciencias de la conducta, como disciplinas universitarias, hasta el punto que ahí se han producido teorías propias de los Estados Unidos, como el neopsicoanálisis, el psicoanálisis sociohumanístico de Fromm, de Borny, en fin, y el neoconductismo, la Gestalt, que viene de Alemania, pero que ha tomado cuerpo en los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos sigue siendo el país donde el índice de desarrollo humano, desde el punto de vista de la convivencia, desde el punto de vista del nivel de vida, las condiciones de vida, ¿no?, pudieran ser más elevadas que cualquier otro país latinoamericano o hispanoamericano e incluso de Europa. Pero desde el punto de vista de la convivencia humana, de la convivencia, tantas ciencias de la conducta, por no mencionar las ciencias naturales, están pendiente la materia de convivencia humana. Luego, lo que tratamos de decir con el desplazamiento o con el traslado que tú llamas migración de la lógica del eros, que es la lógica del amor, de la fundación de las unidades sociales, de los grupos, de la socialidad. En Venezuela decimos, no, esa es una persona muy popular porque se la lleva con todo el mundo y conversa y es muy convivencial. Ajá. Eso que hoy se está perdiendo efectivamente por ese desplazamiento está pasando del eros a el tánatos. Son dos dioses griegos, el Eros, dios del amor. Por eso se habla de erotomanía, una persona que vive enamorada de las demás personas, le paga mal, pero bueno, ahí está. Y la tanatología es la ciencia de la muerte, tanto en el campo fisiológico médico, que se ocupa de estudiar los últimos momentos de la persona en estado terminal. Hoy se habla de la cuestión de la muerte, de qué se siente después de la muerte, pero ya eso es metafísica, por supuesto. Entonces, el tánatos, dios griego de la muerte, al principio Freud creía que lo que predominaba era el eros. El eros, bueno, por eso estamos aquí. Si hubiera predominado el tánatos, nos hubiéramos destruido todo. Pero después de la Primera Guerra Mundial, que Freud lo vivió directamente en el 14, y luego los anuncios del nazismo y del totalitarismo, Freud comenzó a desconfiar de ese acerto, de esa hipótesis de lo que predominaba era el eros, y comenzó a decir, aquí lo que hay es una pulsión de destrucción, es como él designa al tánatos, pulsión de destrucción. Tantos muertos, se llamó la Primera Guerra, se llamó la Gran Guerra, dicen que fue hasta más cruenta que la Segunda. Los campos de concentración, Auschwitz-Birkenau, por ejemplo, el caso de Auschwitz-Birkenau. A propósito de eso, una autora judía alemana que luego va a recalar a los Estados Unidos, que es Hannah Arendt, elabora un paradigma que se denomina la banalidad del mal. Yo diría la banalidad de la muerte y la banalidad de la vida. La vida se ha hecho banal. Trabajar y trabajar, como decía el poeta Ali Primero. ¿Para qué trabajar tanto? Estamos en un estado de esclavismo generalizado en el sistema capitalista, neocapitalista contemporáneo, capitalismo tardío. Pues. Trabajar y trabajar, ¿para qué? Para consumir más. ¿Y consumir para qué? Para vivir como un cerdo. La granja de los animales es una demostración ilustrativa desde el punto de vista literario del gran George Orwell, de la contrautopía que significa el capitalismo de consumo. Que es un capitalismo basado en ¿qué? En el tánatos, más que en el eros. Y hay una anécdota que, bueno, todo el mundo lo cuenta, el norteamericano que llega a una de estas islas del Pacífico asiático y se encuentra que hay un patriota que está en una hamaca acostado y le dice, tanto que hacer, que trabajar, y tú aquí, perdiendo el tiempo, ¿qué haces? Descansando. Pero descansando, ¿qué? Tomando el aire fresco, vamos. ¿Y tú crees que se trabaja tanto y se estudia tanto para eso? Bueno, sí, efectivamente. El compatriota que encuentra al otro
está acostado, está imprecado, diciéndole que si le está perdiendo el tiempo ahí. ¿Para qué tanto estudiar? ¿Para qué tanto trabajar? Sí. Uno hace todas esas cosas para ser feliz. Bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Estoy acostado, estoy descansando y cogiendo el fresco, diría un venezolano. Pero sí, es necesario, más que un rescate valorativo, axiológico, una revolución ética planetaria, no solamente en Venezuela, una revolución ética, porque la ética de los griegos, de Aristóteles, la ética de Sócrates, en un momento dado, más que todo en la época de la modernidad, se dejó atrás por la razón, siendo que la razón era uno de los principios fundamentales de la ontología de Sócrates, de la visión de Sócrates que era el hombre. El hombre es, sí, razón, y ante todo razón, pero fundamentalmente es ético, son valores, es la eudaimonía. La eudaimonía es eso, la búsqueda de la felicidad a través de los valores y de los principios éticos fundamentales. Entonces se necesitaría más que un cuerpo de leyes morales, un corpus hipocráticos moral, se necesitaría una revolución ética, una manera de pensar, de ver al mundo en términos de qué, de la convivencia, de la humanidad, del perdón. Algunos valores cristianos tendrían que meterse en ese presupuesto, es el perdón, por ejemplo, la caridad cristiana, que decía que no, que eso era propio de pueblos que eran serviles y cobardes, la caridad. No, yo no lo creo. La parábola del buen samaritano, que no sé qué evangelista lo pone ahí, pero es interesante, es la compasión, la ética de la compasión. Un señor estaba todo herido, lo habían asaltado, lo tiraron ahí, le robaron lo que tenía en su bolso, y pasa del grupo de él, de los levitas, de los doctores del templo, y nadie le hace caso, y pasa alguien que se consideraba formalmente enemigo, como era el samaritano, y es el que lo auxilia, le restaña las heridas, lo lleva a una posada, le dice, mira, agarren ese pobre hombre, lávenlo, y le dan una posada y le dan comida, y yo voy a firmar aquí, vamos a decir así, pues pagaré en blanco para que él pueda quedarse el tiempo que haya necesidad. La ética de la compasión que lo propuso Jesús, o lo propuso lo que encarnaba pues el principio fundamental de Jesús. No así la ética judía, porque la ética judía es la moral del justo, capitalista. Yo no le quito nada a nadie, pero tampoco le doy nada a nadie. Lo mío es mío. El derecho de propiedad, decía Adam Smith, teórico del mercado, el sistema capitalista, del siglo XVIII, decía, es el egoísmo lo que construye riqueza social. ¿De dónde sale la riqueza social? Se preguntaba él. Bueno, del mercado. Del mercado a través de ¿qué? Del egoísmo humano. Pero yo creo que el egoísmo humano es el que nos ha conducido a esta debacle que estamos viendo. Una mentalidad de tipo hispánica, volviendo a la cultura y a la cosmología hispánica, no pensaría así. Más bien sería por el lado del buen samaritano. Y los totalismos, el totalitarismo, fueron hispánicos. Y los campos de concentración fueron de origen hispánico, los administró y los creó un hispánico, un latinoamericano, o un filipino, o un español. No, fueron de ellos los anglosajones. Entonces yo creo que estamos, profesor, ante una racionalidad instrumental. La racionalidad instrumental es una racionalidad o una lógica de los fines y los medios. Fines y medios. Medios que se adecuan a fines y los fines, bueno, si son racionales, son legítimos. Por eso Maquiavelo dice que el fin justifica los medios. Se lo atribuyen a él, no sé si lo dijo realmente, pero fíjate que en los textos hispánicos, en la literatura hispánica, Lope de Vega, Fernando, si no se recupera una ética básica
una mínima moralia, como decía Adorno, la especie humana va a desaparecer. No por guerra, sino por puede ser también por guerra, la destrucción del planeta, la no convivencia, el individualismo, la ruptura de la solidaridad tradicional que hubo en la humanidad, bueno, parcialmente siempre, pero hubo solidaridad. Entonces, estamos ante el muro de Berlín, de una sociedad regida por la racionalidad instrumental, el dinero, el mercado, el poder, la acumulación de dinero, la ciencia, la tecnología, como valores fundamentales, como dioses, universalismos absolutos, éticos, que dominan el universo humano, el universo de la conciencia, y por eso Marcuse, un alemán norteamericano, habla del hombre unidimensional. Bueno, tema para reflexionar y para seguir analizando con cuidado y con mucha filosofía y con mucho optimismo para tratar un poco de salir de esta pulsión de la muerte que, según el doctor Francisco, caracteriza a la sociedad occidental contemporánea. Ahora, para cerrar este diálogo crítico con el doctor Francisco, me gustaría mencionar lo siguiente. Porque si bien el artículo del inconsciente societario y la pulsión de muerte en la sociedad contemporánea realiza un análisis de la sociedad contemporánea occidental en términos de desplazamiento del eros al tánatos, habría que preguntarse hasta qué punto será cierto ese desplazamiento en otras sociedades humanas, como la China, como la India, como la islámica o la ortodoxa o animista. Estas sociedades también contemporáneas, ¿cuál sea ese análisis, doctor Francisco? ¿Cómo es el inconsciente societario y la pulsión de muerte en esas otras sociedades contemporáneas? Bueno, el concepto de inconsciente societario pues, es una propuesta mía particularmente. No sé si es muy bueno o muy mala, pero bueno, la lanzo al mercado. Pues es una botella lanzada al océano. La tradición de la sociedad occidental es una tradición de la racionalidad, que no la encuentra usted en la racionalidad y el proceso de racionalización, que no la encuentra usted, por lo menos de la misma manera, en esas sociedades de tipo orientales. Quizás los hebreos, con su cercanía con Occidente, tengan mucho que ver con esa racionalidad, acumulación del dinero. Es lo predominante en esa ética judeo-cristiana, pues, aunque el cristianismo ya va más hacia Occidente. Esas racionalidades, esas sociedades que no tuvieron nunca mercado de otras regiones diferentes a Occidente. Occidente es un término y Oriente creado justamente por los romanos, creado por Occidente. Pero sí, ellos han tenido una evolución histórica un tanto diferente a nosotros. Los chinos, el despotismo oriental, los chinos, los hindúes, etc. Entonces uno dice, bueno, aunque ellos no han tenido un desarrollo capitalista y un proceso de racionalización en el sentido que lo hemos tenido en Occidente, tienen también una situación de comunicación perturbada, de alienación, de violencia. Por ejemplo, en la India, que es profundamente religiosa y profundamente mística, la estructura de castas, el sistema de castas, la existencia de una clase social colocada en los márgenes como son los parias o intocables. En la China, la dominancia de, primero las dinastías, ahora del Partido Comunista, desde arriba, que administra un sistema capitalista por debajo, lo cual no lo hace diferente entonces a un país como Europa o como los Estados Unidos, donde también es el mercado, también es la acumulación, solo que ahora no tenemos dinastías, tenemos una burguesía capitalista. Entonces, ¿cómo es ese inconsciente societario
yo diría que bastante análogo estructuralmente. No es que sean parecidos, son análogos. Es igual la dominación de clase, la dominación de las estructuras, la hegemonía, la supremacía, por ejemplo, en el caso de la China, que siempre se consideró una estructura que ellos llaman del centro, porque está colocado entre el cielo, allá en el imperio, y los comunes mortales que están abajo, y ellos aspiran a recuperar esa hegemonía. De hecho, hoy son una de las primeras potencias mundiales desde el punto de vista económico y la mayor posesión de reservas de dólares. Pero también Corea, las dos Coreas también, el comportamiento es así como que son estructuras de dominación en la India igual. Entonces no es muy diferente desde el punto de vista de la transformación social, pero la búsqueda del poder en esas racionalidades, en esas realidades, no es diferente a la búsqueda del poder en Occidente. En Occidente se han creado cosas que en el Oriente no se han creado. Por ejemplo, surgió el marxismo, que es una teoría dialéctica y supone humanismo. Surgió el existencialismo, surgió la posmodernidad que estamos viviendo hoy, que puede ser perfectamente discutida, o surgió la modernidad. La modernidad es una episteme o una civilización transgresora del orden, subvertora del orden. Bueno, nos encontramos hoy en plena predio de la posmodernidad. No es muy diferente. Yo creo que la diferencia desde el punto de vista de la racionalidad convivencial en una sociedad y en una civilización estarían las comunidades tribales, tanto las comunidades tribales de América Latina, de los Yanomami, por ejemplo, en Venezuela, o los Pemones, o cualquiera de esos indígenas, aunque ahí no nos falta la guerra, ¿no? Pierre Clastre, que es un francés, lo expresa en un libro que se llama Teología de las Sociedades Violentas. De manera que no es diferente. Y la revolución en términos de convivencialidad tendría que ser dada en todo el mundo entero. No es que vamos a volver a la India con los que ha sido repugnante, como es el de chuparle la lengua a uno vecino. De manera que estamos todos metidos en esta chiquero y chapoteando las aguas del chiquero. Bueno, ya con esta última respuesta, entonces podemos concluir este diálogo crítico con el doctor.